Y bien, continuamos en nuestro programa de Punto Crítico, analizando el 27 de febrero de 1989, uno de los episodios más oscuros de la historia de Venezuela. A quienes nos están sintonizando a esta hora les recordamos que tenemos como invitado a Tarek William Saab, defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano. Tarek, tú habías comentado en el segmento anterior el tema precisamente de lo que significó el 27 de febrero en cuanto a la violación de derechos humanos y la utilización de los derechos humanos como una especie de marketing político para atacar a la revolución bolivariana. Y esto me resulta particularmente llamativo, porque continuamente uno escucha a la oposición política en Venezuela hablar del tema de los derechos humanos. Pero cuando llegamos al 27 de febrero de 1989, lo que reina es el silencio. ¿Por qué? Como también reina el silencio de lo que ocurrió durante el periodo de Betancur, León y Caldera, de la lucha contra insurgentes, pentagonista, con los teatros de operaciones antiguerrilleros, no se te olvide, con las detenciones masivas sin juicio, donde civiles eran llevados a tribunales militares solo por declarar a la prensa, por escribir un libro, un artículo, en un número cercano a 50.000 personas detenidas ilegalmente. Son cifras extraoficiales, obviamente, puede ser hasta más. 3.000 personas desaparecidas, de las cuales apenas pocas han sido recuperadas por el esfuerzo del Estado venezolano y la Comisión por la Justicia y la Verdad, que analiza todo ese periodo al cual te hago referencia, como han guardado silencio posteriormente con los asesinatos políticos de figuras muy popularmente nacionales y conocidas. Caso Fabricio Ojeda, caso Alberto Lovera, caso Jorge Rodríguez, que hubiese escandalizado a toda una sociedad democrática y a sus instituciones, y tú viste que ahí lo que reinó fue la impunidad absoluta, porque no te estoy hablando de un militante como ellos acostumbraron a masacrar, o campesinos que por solo haberle dado un pan a un presunto combatiente ya eran quemados vivos. Guardaron silencio frente a todo esto. Entonces, obviamente tenían que guardar silencio también, no solo sobre el Caracazo, yo agregaría sobre la masacre de Yumare. No hablan las personas que hoy se rasgan las vestiduras para hablar del tema de derechos humanos, no hablan de la masacre de Cantaura, no hablan. ¿Quién fue el responsable de la masacre de Cantaura? ¿Quién dio la orden de bombardear Cantaura? ¿Quién la dio? ¿Quién preparó el contingente de soldados que con la operación Tenaza cercaron un campamento de gente prácticamente desarmada y que estaba durmiendo en Cantaura un 4 de octubre de 1982? Fue Luis Herrera Camping, que era el comandante en jefe de la Fuerza Armada de Venezuela para el año 1982. ¿Quién encubrió y fue solidario automáticamente con la masacre de Yumare y del Amparo contra gente inocente, inerme, que no estaba armada? Quien fuera en mala hora comandante en jefe de esa Fuerza Armada, Jaime Lucinchi. Guardan silencio porque no les conviene, porque les talla como una granada en sus caras y los acusa. Por eso yo digo, uno tiene que ser coherente en el tema, no solo de los derechos humanos, en la vida pública, en el decoro. Es decir, nosotros, por ejemplo, en esta época de la vida republicana, tú lo sabes, acá en la Defensoría del Pueblo y articulando con otros poderes del Estado, incluyendo el Poder Ejecutivo, hemos trabajado casos de violaciones a derechos humanos donde militares han estado detenidos y están detenidos, policías han estado detenidos y están detenidos, procesados por haber violentado el derecho a un ciudadano o a una ciudadana. Es decir, uno tiene que, los derechos humanos no son buenos en una época para tú denunciar y malos en otra para encubrirlo, o viceversa. Eso es una gran enseñanza, entonces, Boris, que tenemos que tener. El pasado y el presente. ¿Podría ocurrir nuevamente una explosión social como la del 27 de febrero? Esto te lo pregunto porque, si bien para nadie es un secreto que un sector radical de la oposición sueña con un nuevo Caracazo que borre a la revolución y sus dirigentes, también es cierto que ha habido una elevación del costo de la vida del venezolano. Claro. Ha habido una espiral inflacionaria, ha habido una degradación de lo que es el abastecimiento de alimentos, y muchos consideran, dentro del plano opositor, que están dadas las condiciones para una nueva explosión social. Tú, que viviste el Caracazo, ¿consideras que esto es una posibilidad, una nueva explosión social? Fíjate,
utilizar la necrofilia, la muerte, como consigna política, como aspiración política, como proyecto político, es de mentes asesinas, de mentes perversas, de mentes monstruosas. No dejo de asombrarme de personas o grupos que sueñan con que aquí haya una explosión social con muertos y heridos similar a la del Caracazo, sinceramente. Bueno, debe ser porque ellos creerán y dirán que cuando estalle una explosión de ese tipo, con esos muertos y heridos similar a los del Caracazo, no estarán sus familiares. Los tendrán a buen resguardo en otros países o se los llevarán en helicópteros, no sé qué pensarte, ¿no? Porque toda guerra, toda circunstancia bélica, toda circunstancia que implique ametrallamiento, muertos, heridos, guerra civil, lucha fratricida entre iguales, ¿verdad? Porque al final todos somos iguales ante los ojos de Dios. Quien auspicie eso, quien promueva eso, quien quiera eso, sinceramente es un asesino, es un criminal. Por lo tanto, yo a nivel ético descarto y a nivel moral que se promueva bajo cualquier excusa el uso de una explosión social a nivel propagandístico para salir de un gobierno legítimamente constituido. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que el Estado venezolano actual, bajo la luz de la Constitución del 99, ha aprendido enormes lecciones de lo que significó el terrorismo de Estado en la época de los años 60, 70, 80 y 90, y no usará, en caso de que puedan ocurrir manifestaciones populares o como tú quieras llamarlas, las armas de la República para bañar de sangre calles y avenidas como se acostumbró a hacerse en esa década de los 60, 70, 80 y 90. Yo creo que también es una cuestión de prevención. Tenemos un escudo que es la Constitución del 99 y su título 3, que habla de los derechos humanos y garantías constitucionales para, vamos a decir así, exorcizar todos esos demonios que pudiesen estar flotando en el ambiente. Yo quisiera compartir contigo, Tarek, la primera plana del periódico 2001 del año de 1989, porque ahí sale mención de algo que ocurrió y que tú comentaste en el primer segmento y que es bastante anecdótico, bastante ilustrativo. Dice: suspendidas garantías constitucionales, afecta la libertad de expresión del pensamiento, libertad y seguridad individuales, libre tránsito, inviolabilidad del hogar y reunión y manifestaciones. Adicionalmente, queda impuesto un toque de queda desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en el día que se implementó. Imagínate. ¿Cómo ha cambiado la legislación venezolana precisamente para impedir que hechos como estos nuevamente ocurran? Fíjate que en el primer segmento nos adelantamos a esta reflexión tuya, tipificando y describiendo lo terrible que era el uso a discrecionalidad de la suspensión de garantías durante los años 60, 70, 80 y 90 para desaparecer, matar, exterminar, asesinar impunemente. Porque ni siquiera es que se abrió una averiguación, Boris. Es que era caída y mesa limpia, licencia para matar. Una legislación que de facto se convertía en una licencia para matar. Eso que tú acabas de leer allí. Porque incluso te suspendían el derecho a la vida. Como dirían en el Tigre, el pueblo donde nací, matabas y no pagabas por el crimen, o sea, increíble. Obviamente que, mira, hoy hay una Constitución del 99 que para mí ha sido insuperable. Difícilmente será superada en su propia transversalidad, porque toda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene el signo humanista del respeto a los derechos humanos. Y como te dije, es nuestro escudo para evitar que cosas como esas se repitan, porque no solo es la Constitución del año 99, es toda una legislación que a partir de allí favorece a niños, niñas, adolescentes, personas de tercera edad, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los ambientales, los indígenas, los culturales. Por lo tanto, mira, siempre eso va a ser nuestra alerta temprana. La Constitución como un marco y una brújula para dónde ir en el tema de los derechos humanos, pero también para los que tenemos cargos en el Estado venezolano, saber
que ni una policía, ni un arma de la República, sea de un militar o de un civil, debe usarse en contra del pueblo de ninguna manera y bajo ninguna excusa. Y si llega a usarse, la persona que lo practique de forma indebida deberá ser llevado a justicia y a tribunales para que no haya impunidad. Bien, ustedes lo escucharon, Tarek William Saad, presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del pueblo, en nuestro programa de Punto Crítico. Agradecemos la presencia de nuestro invitado, les habló Boris Castellanos. Será entonces hasta la próxima, nos vemos.